unas otra vez bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Y seguimos con este estudio expositivo del Evangelio de Juan, pero queremos seguir adelantándonos o seguimos en este inicio que tomamos de manera concienzuda, sin prisas y apreciando y valorando lo que Dios nos está hablando. Es difícil, yo sé que me comprometí en cierta manera a poder predicar este Evangelio por porciones o perícopas, pero es imposible. Es imposible y no quiero resistirme a ello, porque creo que perdemos tanto lo que Dios tiene para con nosotros. Lo que Dios tiene para con nosotros es una palabra poderosa, es una palabra viva. Es la excelencia de lo que Él tiene contigo y conmigo a través de las Escrituras. Y es lo que Dios quiere que tú y yo podamos apreciar y aferrarnos. Nos encontramos en el versículo número 14, que estamos viendo este prólogo del capítulo número 1, que se puede decir que consiste desde el versículo 1 al versículo 18, y en cierta manera hemos dicho que estos 18 versículos, este prólogo del Evangelio de Juan, contiene una idea generalizada de todo el Evangelio de Juan. Pero en este prólogo estamos viendo el versículo número 14 hasta el versículo número 18, es un bloque, este último bloque del prólogo. Pero en el versículo número 14, donde nos enseña la palabra de Dios, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto lo hemos dividido en 3 partes, en 3 domingos, porque es de la mejor manera que tú y yo podemos ver con más claridad y detenimiento lo que realmente nos está enseñando la palabra de Dios. Lo primero que hemos visto es un domingo que vimos hace 2 domingos, este es el tercero, que acabaremos ese versículo si Dios permite. Y aquel verbo fue hecho carne. Y solamente situándonos un poco para poder estar en el contexto, el verbo es Cristo. Esto tiene que ver con el versículo número 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En el principio, antes de la existencia de todas las cosas, ya el verbo estaba con el Padre, el Hijo eterno. Así que el versículo número 1 nos enseñó esto. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bueno, este verbo fue hecho carne.
Es como Dios se manifestó a este mundo. Es como el mundo pudo ver a Jesucristo. Porque Él se humanó, Él se encarnó. Y fue algo visible en sus días por 33 años en la tierra. No solamente fue algo visible, sino que fue el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. La más rica, muy posiblemente, y la más notoria de su ministerio tiene que ver con lo que es Isaías 53, donde nos enseña sobre el siervo sufriente, hablándonos de Cristo, de esa encarnación y de su ministerio. El verbo fue hecho carne. Vimos que si de alguna manera pudiéramos resumir, para retomar un poco el contexto, qué es lo que nos está enseñando esta parte. Vamos a Filipenses capítulo número 2, versículo número 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es el verbo encarnado que el apóstol Pablo lo está aquí exponiendo a los cristianos de Filipos desde la prisión. Él está enseñando a los cristianos, a la iglesia de Filipos, desde la prisión, lo que realmente tenía que ver con la encarnación del verbo. El verbo fue hecho carne. Pero no solamente vimos esto tocante a este punto que está haciendo alusión a lo que tiene que ver con lo que es la doctrina de la encarnación, sino que también nos sigue enseñando que a veces nosotros nos familiarizamos mucho con las palabras y las expresiones bíblicas, pero a veces también es una gran verdad que estamos lejos de su verdadero significado. Y creo que esta es una de ellas. Nunca llegaremos a poder apreciar con toda esa magnitud que demanda de nosotros la propia palabra, lo que realmente significa que el Hijo Eterno se humanó, se encarnó. El verbo hecho carne vino a ocupar el lugar que a ti y a mí nos correspondía. A ti y a mí nos correspondía la muerte. El alma que pecare ciertamente morirá. Y el pecado no ha sido solamente una elección tuya y mía como pecadores, sino que primariamente ha sido una herencia que todos los hombres hemos adquirido, heredados del primer Adán. Eso es algo que tú y yo no decidimos, no escogemos. Eso es algo que es en nosotros, está en nosotros, es una gran verdad de la naturaleza humana. Y tiene que ver con ese pecado que entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así como todos los hombres hemos pecado. Y como dice Pablo Romano también, estamos destituidos de su gloria. Si tú y yo entendiéramos esta gravedad de tu vida, el pecado es algo pecaminoso en gran manera, es algo terrible. Y para que Cristo haya muerto por ello, no puede ser algo trivial, algo a la ligera tomado por nosotros. El pecado es el problema del hombre. El problema tuyo y mío no ha sido la droga, no ha sido el alcohol, no ha sido X, no, ha sido el pecado. El pecado tiene distintas facetas, pero el pecado es en sí el problema por el cual el hombre ya nace estando destituido de la gloria de Dios, nace separado de Dios. Y solamente es por medio de Cristo que tú y yo podemos estar en la debida relación con el Padre. Solamente es por medio de Cristo. La paga del pecado es la muerte, pero dice en Romanos 6:23, más la dádiva, más el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es verdad que necesitamos morir, esa es la paga del pecado de todo ser humano, la muerte. Pero mira lo que nos enseña también la palabra, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El asunto es Cristo. Ese es el asunto, Dios con nosotros, el Emmanuel, que sea realmente nuestro Salvador. Luego vimos también la segunda parte de este versículo, y habitó entre nosotros. No solamente se humanó, se encarnó, el verbo, sino que vino y habitó entre nosotros por 33 años literales, físicamente en esta tierra. Él habitó entre los hombres. Sé que no es la palabra.
Y lo que significa realmente es que Él vino a hacer morada en la tierra, como esta expresión que está ilustrando en el griego, como el que hace una tienda de campaña para acampar en el mundo. Eso es lo que hizo Cristo a favor de nosotros. Hecho semejante a los hombres. Él vino y montó esa tienda para quedarse en esta tierra hasta morir. Y posteriormente, después de resucitar, ascendió y está a la diestra del Padre. Posteriormente, en ese mismo versículo, es el punto en el que nos encontramos ahora, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos algunos ejemplos ya desde el Antiguo Testamento, lo que tenía que ver con estas apariciones preencarnadas de Cristo, o estas glorias, lo que tenía que ver con el tabernáculo, cuando la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, ilustrándonos con una nube, donde estaba encima del tabernáculo, era un símbolo de la presencia de Dios, del Sequiná de Dios. Pero esto también ocurrió en el templo de Salomón. La misma gloria, la presencia de Dios también cuando estaba sobre el templo también. Pero también pudimos ver en el Nuevo Testamento, en la misma transfiguración que tuvo Jesús junto a Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos pudieron ver un anticipo de esta manifestación de su gloria, ese esplendor de la gloria. Ellos pudieron ver esta gloria a través de los mismos atributos de Cristo. Dijimos que no solamente es un destello de esa gloria, sino que ver la gloria, cuando dice, y vimos su gloria, ellos pudieron ver su gloria en su misericordia, en la misericordia de Cristo, que es un atributo de Dios. Pudieron ver su gloria en el amor de Cristo, que es un atributo de Dios. En su longanimidad, que es otro atributo de Dios, o en su paciencia o largura de ánimo, que es otro atributo. Y ellos pudieron ver la gloria de Cristo a través de los atributos de Dios. Y Él, como Dios, mostraba estos atributos también cuando estuvo en la tierra. Pero estas son las veces que la propia palabra nos está enseñando sobre esta gloria que fue vista desde el Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento dimos diferentes textos para ver que también existían lo que son las cristofanías, o la preencarnación de Cristo. Estamos hablando de la encarnación. La palabra, este prefijo preencarnación, significa que era antes de encarnarse. Se mostró en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. No es un ángel. El ángel de Jehová es Cristo en el Antiguo Testamento. Y también hubo esta manifestación en diferentes lugares de las Escrituras. Desde el Génesis lo podemos ver. Pero hoy nos está enseñando ahí más allá. Es lo que estamos viendo en este último punto de este versículo. Y lo que nos está enseñando es que realmente Juan sigue haciendo énfasis tocante a esta gran verdad que ocurrió no solamente en aquellos días en la persona de Cristo, sino que sigue siendo vigente para con nosotros, una verdad que transforma el corazón de cualquier ser humano. El Verbo se encarnó. Eso significa que todavía tú y yo tenemos la oportunidad de ser sustituidos en la muerte que a ti y a mí nos correspondía en esa cruz. Él no solamente se encarnó para vivir en este mundo o morar con los hombres, sino que para que lo entendamos de una manera más explícita, Él nació para morir. Él se encarnó, pero Juan el Bautista, quien era su primo en la carne, cuando vio a Jesús, vio lo que realmente vino tocante a su estado ministerial y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Verbo encarnado, he aquí el Cordero de Dios, quien se va a sacrificar de manera voluntaria y en obediencia al Padre, para que el mundo que crea en lo que Él hizo sea salvo. Y pudiéramos verlo de una manera muy resumida en las Escrituras, como nos enseña el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha entregado su Hijo al mundo en una manera como tú y yo nunca jamás lograremos entender.
ese amor, no logramos entender. Es un amor incondicional, que Dios no te ama ni me ama porque tú y yo seamos o tengamos. Ese es un amor condicionante. No, el amor de Dios siempre, siempre es incondicional, lo cual significa que Dios te ama a pesar de. Y no solamente antes de ser salvo, para que lo seamos, sino aun cuando somos salvos. Dios nos sigue amando a pesar de lo que podamos seguir siendo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Dios tiene por los pecadores. Así que nosotros vimos todas estas cosas, pero el texto nos sigue diciendo, y es donde queremos seguir avanzando para poder acabar, dice, gloria como del unigénito del Padre. Y vimos su gloria, pero ahora quiere especificar algo más directo, Juan, y dice que esta gloria tiene que ver, gloria como del unigénito del Padre. Y dice que esa fue una gloria llena de gracia y de verdad. Eso es lo que termina diciendo el versículo número 14. Vimos su gloria, pero la gloria del unigénito, gloria como del unigénito del Padre. Monógenes, que es lo que significa aquí unigénito, es algo curioso y a la misma vez es algo relevante para que nosotros no solamente oigamos, sino que podamos apreciar y podamos entender lo que realmente nos está enseñando el texto. Juan nos enseña que fue una gloria como del unigénito, único en su clase. Unigénito no tiene que ver con algo único tocante a hijos, no, sino tiene que ver con algo que es único en su origen, único en su clase, el unigénito del Padre. Y a través de las falsas acusaciones que ha habido siempre tocante a la persona de la encarnación de Cristo, esa doctrina de la encarnación de Cristo, esto sigue siendo una gran verdad que ha permanecido y permanecerá para siempre. Él es el unigénito del Padre. Algunos hablan de que Jesús fue creado por Dios y por lo tanto no puede ser eterno. Hay sectas que afirman estas mentiras, falsedades, y aprovechan de esta palabra de monógenes, por supuesto tergiversada y no siendo enseñada como realmente debe de ser enseñada, para simplemente inclinar a su favor lo que erróneamente y doctrinalmente quieren presentar al mundo. No, Jesús es único en su especie. Cuando dice aquí el unigénito como del unigénito del Padre, no se refiere al origen de una persona. No, porque nosotros podemos ver en la palabra de Dios, y es lo que quiero que expongamos y que podáis ver este punto aclaratorio en diferentes lugares. Porque si tú y yo vemos esta expresión, se usó también con respecto al hijo de Abraham. Tu hijo único. Sin embargo, Abraham tenía más hijos, ¿sí? Y no era Isaac, solamente que es el hijo de la promesa, sino que ya tenía también a Ismael, el hijo que había tenido con Agar, la sierva de Sara, en su esterilidad, no confiando en la promesa que Dios había dado. Pero si vamos a Hebreos capítulo número 11, en el versículo número 17, y vuelvo a reiterar, es importante que tú y yo entendamos qué significa el unigénito del Padre, porque muchas son las veces que se pregunta dentro de la iglesia, entre los cristianos, qué significa esto, y no tenemos la respuesta bíblica muchas veces, cuando es una respuesta que viene en la Biblia y que tú y yo deberíamos de saber qué es lo que realmente nos está enseñando. Por eso se describe como único en su clase, sobre una situación específica. Ese es como del unigénito del Padre. Ese verbo encarnado, el eterno, que es como también el autor de Hebreos nos está enseñando el unigénito de Abraham. ¿Quién era Isaac? Pero dice en Hebreos 11:17 que por la fe Abraham, cuando fue probado,
nos habla del relato de Génesis, capítulo número 22, cuando fue probado por Dios para que subiera al monte Moriah y allí sacrificara a su hijo Isaac. Y viendo Dios mismo que había conocido que realmente Abraham ya temía a Dios, entonces no permitió que llevara a cabo este sacrificio. Y hubo una promesa ahí de Cristo. Pero Hebreo nos enseña que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Sin embargo, no era el único. Ya tenía más hijos. Y esto es importante porque no lo entenderíamos de la manera correcta, a menos que sepamos a qué hace referencia. No vamos a entender qué es lo que nos está enseñando como el unigénito del Padre. Y no fue solamente una vez, sino que nosotros vemos en Génesis, para quienes quieren apuntarlo, para no dedicar mucho tiempo a esto, pero en Génesis capítulo número 22, en el versículo número 2, versículo número 12... y versículo número 16, 3 veces hace referencia al unigénito de Abraham. En este capítulo, cuanto menos, no sé si hay algunas más las que yo he marcado. 3 veces su unigénito. Y creo que también podemos verlo de manera muy sencilla. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, versículo número 2, versículo número 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho y le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. Versículo 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Recuerda, ya Isaac tenía un hermano llamado Ismael. Así que no está hablando de ese único hijo. Tocante a lo que tenía que ver con hijos. Ismael, quien era mayor que Isaac, ya estaba. Sin embargo, está hablando aquí con algo específico. No está tratando con otros hijos, sino solamente con Isaac. ¿Por qué Isaac? Porque Isaac era el hijo de la promesa o el hijo del pacto. Entonces está tratando con una situación específica. Una situación específica. Y en este caso, monogenes tiene que ver con lo que está enseñando aquí Juan, y distingue a Cristo en lo que nos está enseñando como alguien diferente, el único hijo de Dios, a diferencia de los creyentes, quienes también somos hijos de Dios, pero ese es único en su clase. Nosotros también somos hijos de Dios. Así que cuando nos dice en el versículo número 14, gloria como del unigénito del Padre, el unigénito de Dios, pero no está tratando de la misma manera que con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, pero en un sentido totalmente distinto. Pero Él es único en su clase, con lo que está tratando aquí en esta gloria que pudieron ver los discípulos. El unigénito del Padre. Mira cómo dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo número 2, y es importante que entendamos estas diferencias o distinciones tocante a hijo de Dios o hijos de Dios. Amados, ahora somos, ¿qué somos? Hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, tendremos cuerpos glorificados. Juan nos está enseñando este punto, que nunca envejecerán, enfermarán, nunca morirán. En esa glorificación estaremos siempre llenos del Espíritu Santo. Esa es otra verdad que nosotros podemos ver a lo largo de las Escrituras. Estaremos completamente sin pecado cuando seamos glorificados. Pero nota lo que ha dicho aquí Juan. Seremos semejantes ¿a quién? A Él. ¿A quién es Él? A Cristo. Pero
eso no quiere decir que seremos idénticos a Cristo. Tú y yo leemos, hay detalles que tenemos que apreciar. Esta mañana pensando en esto, cuando leía y le preguntaba a Marcela, ¿qué es semejante para ti? Ella me dio su definición correcta, miró la RAE. Hay una distinción totalmente. Aquí nos está enseñando que seremos semejantes, pero lo que nos está aclarando es que algo semejante no es algo idéntico. No es idéntico. ¿Por qué? Porque Él es el unigénito del Padre, único en su clase. Hijo de Dios único en su clase. Nosotros seremos semejantes a Él, pero nunca seremos igual que Él. Tú y yo estando glorificados, la iglesia glorificada ya con Cristo por toda la eternidad, jamás seremos, por ejemplo, omniscientes. No seremos omnipotentes. No seremos. ¿Por qué? Porque estos son atributos que solamente corresponden a la deidad de Dios. Solamente corresponde a Dios. Y Cristo lo tuvo tanto en su deidad como en su humanidad. Único en su clase. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estaremos sin engaño, sin error, físicamente como vemos, sin debilidades, sin enfermedades, sin envejecer, sin morir. Pero nunca seremos, lo que hemos dicho, omniscientes, omnipotentes como Cristo, ya que Él es el humano divino. Él es el Verbo encarnado. Él es, como está presentando Juan, el Dios hombre. Y solamente Él, el unigénito del Padre. Así que tú y yo debemos de definir y tener la distinción correcta cuando habla del Hijo de Dios con los hijos de Dios. Seremos semejantes, pero no idénticos a Él. Así que eso es algo importante. Él es el único a quien realmente le pertenece este título que estamos viendo, en un sentido único, singular, a diferencia del título que nos está dando a todos los que creemos en Cristo. Tú y yo leemos en Juan, capítulo número 1, versículo número 12, mas a todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero Él es el único en esta clase con respecto al unigénito del Padre o el Hijo de Dios. Tú y yo no correspondemos a esa misma igualdad. Es distinto, es diferente. Y tú y yo vemos que en todo el Evangelio de Juan, en este tema principal que estamos exponiendo, nos habla mucho de esa relación única de Jesucristo con Él, con el Padre. Anoté diferentes versículos, en Juan 1:18, 3:35, 5 del 17 al 23, y así múltiples textos. Dicho de otra manera, para que quede bien claro de Hijo de Dios, Adán, el primer Adán, él fue creado Hijo de Dios, ¿o no? Adán, según vemos nosotros las Escrituras, él fue creado Hijo de Dios. Nosotros, toda la humanidad, solamente podemos ser hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces sí que somos hijos de Dios. Así que tenemos Adán, por una parte, él fue creado Hijo de Dios. A los hombres que creemos en Cristo llegamos a ser hijos de Dios. Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es algo que Dios hace por esa fe en Jesucristo, por creer la obra redentora, expiatoria y vicaria de su Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros, los hombres. Pero en cuanto a Jesús, como Él es Hijo de Dios, único en su clase, el unigénito del Padre, Cristo es Hijo de Dios, pero por naturaleza, para que entendamos. Adán fue creado Hijo de Dios, tú y yo por la fe somos hijos de Dios, y Cristo ha sido y será siempre Hijo de Dios, pero por naturaleza, es único en su clase, monogenes, es único, no hay otro. ¿Entendemos ahora?
Y eso es muy importante para tener una doctrina correcta sobre la cristología, por ejemplo, y sobre todo la encarnación de Cristo. Porque de aquí se derivaron falsas doctrinas, sectas y sobre todo la arriánica de Arrio, enseñando herejías sobre Cristo. No, Él siempre ha sido por naturaleza Hijo de Dios. Siempre ha sido, jamás ha sido creado. Me gusta mucho, recordando lo que un reformador, teólogo francés del siglo XVI, llamado Juan Calvino, dijo con respecto a este punto que pudiera arrojar mucha luz a lo que estamos viendo. Y él decía lo siguiente, que el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El Hijo del Hombre, ¿verdad? Hablándonos de Cristo. Se hizo Hijo de los hombres, para que los hijos de los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Y esto es algo que corresponde a lo que estamos diciendo. Entonces, el Hijo de Dios se hizo Hijo del hombre, no de los hombres, Hijo del hombre, para que los hijos de los hombres, nosotros, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Así que tenemos el Hijo de Dios por naturaleza, se hizo Hijo del hombre, para que nosotros, los hijos de los hombres, pudiéramos llegar a ser hijos de Dios, como hemos visto en Juan 1:12. Ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así que tú y yo vemos que la manifestación en Jesús de esos atributos divinos reveló esta gloria esencial como Hijo de Dios. Y ellos pudieron ver esta gloria como del unigénito, como el Hijo del Padre, como el Hijo de Dios. Una gloria distinta, jamás vista en nadie. Solamente en el Hijo pudieron ver la gloria de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Al Padre. Dice en Colosenses 2:9, dice, porque en Él habita corporalmente. ¿En quién es Él? Tú lees el contexto y habla de Cristo. Entonces, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de ¿quién? De la deidad. En Cristo, en el Hijo del Hombre, en el Verbo encarnado, en el unigénito del Padre, habita corporalmente en sí toda la plenitud de la deidad, toda. En ningún momento dejó de ser Dios. Y ahora me gustaría acabar con lo que nos dice las últimas palabras del versículo número 14. Como nos termina diciendo, dice, lleno de gracia y de verdad. Hablándonos siempre del Verbo encarnado. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pero ahora enfatiza algo que es muy rico y necesario entender. Y a veces estas palabras no prestamos mucha atención, pero mira cómo Juan lo dice, lleno. Esta palabra en el griego es la palabra pleró, y se ilustra como cuando un vaso se echa agua y está desbordando, y lleno, no cabe nada más. ¿Por qué digo esto? Porque lleno de gracia y de verdad nos está hablando dos atributos de ¿quién? Del Hijo. En el contexto dice el unigénito de ¿quién? Del Padre. ¿Quién es? El Verbo encarnado. El único en su clase. Cristo. Lleno de gracia y de verdad. Estos dos atributos divinos están íntimamente ligados, tocante a la salvación de los hombres. La gracia y la verdad. Y están totalmente relacionados el uno con el otro con la salvación. ¿Y por qué? Porque sin gracia y verdad no hay salvación. Y aquí Juan dice que estaba lleno de gracia. ¿Y lleno de qué más? De verdad. Así que la Biblia nos está enseñando algo importante para con nosotros. Y la salvación solamente se alcanza de manera eficaz. No hay otra manera.
La salvación del hombre solamente se alcanza de manera eficaz a través de lo que tiene que ver por creer la verdad del Evangelio, y también a la misma vez, de esta manera es como se recibe la gracia salvadora. Cuando se cree la verdad del Evangelio, la verdad presentada en las Escrituras, que el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Esta es la verdad del Evangelio que debe de ser creída para poder ser salvo. Y esta es, por tanto, la manera en cómo se recibe esta gracia salvadora. Dice en Efesios capítulo número 2, versículo número 8, el apóstol Pablo, escribiendo también desde la prisión a los cristianos en Éfeso, dice, porque por gracia sois salvos. Así de contundente y explícito. Porque por gracia sois salvos. Solamente es por el único medio de la fe que el hombre puede obtener salvación. Y precisamente es por fe, para que no sea por obras. ¿Y por qué fe? Porque la fe es el único acto que no cuenta como obra. La Iglesia Católica, entre otras muchas religiones, enseña que la salvación se obtiene por las obras, por lo que el hombre hace, olvidando de lo que Cristo hizo. Si tan solamente un 1% la salvación dependiera de nosotros, un 1%, no sería una salvación eficaz. Las obras vienen después de que uno ha sido salvo. Y Pablo lo enseña en su contexto, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Y qué más dice? No por obras para que el hombre se gloríe. Entonces, ¿dónde hacemos las obras? Sigue leyendo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, esta es la preposición, para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Esa es la esencia de la salvación. Hay hombres que no quieren ser salvos porque no admiten que Dios hizo todo para poder ser salvos. Y lo único que ellos tienen que hacer es reconocer que son pecadores y arrepentirse y creer en el Evangelio. Y es lo que no quieren hacer. Pero Dios ha provisto y previsto todo lo que el ser humano necesita para la salvación. Y esto ha sido por gracia. Por gracia sois salvos. ¿Pero por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Por medio de creer la verdad del Evangelio. Y Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Es una salvación completa, abundante. Es una gracia sobre gracia. Es algo indescriptible por el hombre. No se puede describir. Es indecible. No hay cómo poder expresar todo esto. Así que si alguna vez te sientes desanimado en tu vida cristiana, piensa en esto. Es motivo más que suficiente para animarnos. Y no tendrás miedo a la muerte jamás. Jamás. Que es el terror del ser humano. La muerte por guerra, la muerte por virus, la muerte por enfermedades, la muerte. No, la muerte es nuestro único enemigo y para el cristiano es la puerta para ver a nuestro Dios. Así que gloria a Dios por la muerte, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque eso pone fin a nuestra vida mísera, pecaminosa. Y pasamos al estado eterno con Dios. No me diga que vas a cambiar esto por lo que quiera que cada quien de nosotros pudiéramos poner. Jamás, jamás. Y a veces en nuestra vida cristiana vivimos una generación donde no apreciamos el valor de la salvación que Dios nos ha dado. Cuando tú y yo no apreciamos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, abrimos a la misma vez puertas al enemigo, a que seamos engañados, desanimados, asaltados, robados en nuestra fe bíblica. Así que la salvación es por gracia, es por medio de creer la verdad de lo que nos está enseñando
el Evangelio. ¿Qué dijo Jesús en Juan 8:32? Y conoceréis el qué, la verdad. Y conoceréis la verdad. Y esa es la verdad que os hará libres. Si eso no es salvación, ¿qué es lo que es? Nosotros, sin Cristo, estamos muertos en delitos y pecados y éramos esclavos del pecado. Pero Cristo ha venido a libertar nuestras vidas y ahora donde antes éramos siervos del pecado, ahora la posición que tú y yo tenemos ahora en Cristo es que somos siervos de la justicia. Es decir, ahora estamos muertos con respecto al pecado, pero vivos. ¿Para quién? Para Dios. No es poca cosa. No desvaloremos esta gracia que Dios nos está dando, tocante a lo que es la salvación. Y conoceréis la verdad. Él estaba lleno de esta verdad. Por eso conoceréis este verbo en el griego, que es el verbo ginosko, hemos hablado muchas de las veces, no es algo intelectual. Aquí no dice conocerás intelectualmente la doctrina, entenderás el versículo, lo aprenderás de memoria. No, este verbo ginosko habla de una manera experimental de conocer a Dios. Y conocerás experimentalmente, tendrás una relación íntima con Él. Cuando tú tienes una relación íntima con el Dios de la verdad, a través de esa verdad que te es proclamada en el Evangelio, tú eres libertado del pecado y vienes a ser siervo de la justicia. Esa es la verdad del Evangelio que nos está enseñando. Que nosotros, quien es Cristo mismo, quien nos liberta, quien nos salva. En el concilio de Jerusalén se declararon unas palabras que Lucas registró en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 15, en el versículo número 11. Y estaba yo leyendo un pasaje de Hechos, el libro de Hechos, y me quedé pensando en este versículo, en cómo se presentó la salvación tanto a judíos como a gentiles. Y precisamente en este concilio en Jerusalén se dio unas palabras sumamente importantes. Dice en el versículo número 11, antes creemos que por la gracia del Señor, del Señor Jesús, seremos salvos de igual modo que ellos. Hemos visto la verdad, el unigénito del Padre, lleno de verdad, pero ahora nos habla de una gracia. Y es por gracia que tanto el judío como el gentil puede ser salvo, y solamente por gracia. Y estas palabras son muy bonitas. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, que los gentiles. Por eso lo que estaba enseñando este concilio en Jerusalén habla de los creyentes judíos que habían creído en Cristo, son salvos al igual que los gentiles, y tiene que ver por la gracia. Y solo por gracia. Tal vez para nosotros esto no tenga mucho sentido, pero en la cultura y en lo que enseña el contexto bíblico, el judío aceptar la salvación de Dios por gracia sin que ellos hagan nada, sin que esté obedeciendo la ley de Dios, es imposible. Y menos la gracia en Cristo Jesús, es decir, en el Mesías. Poder reconocer que murió en esa cruz también por ellos. Por eso solo hay gracia de salvación, que es lo que estamos viendo, para quienes realmente creen la verdad del mensaje del Evangelio. A veces pasa entre nosotros personas y escuchan el Evangelio y van y vienen y dicen, ¿cómo es posible que no son salvos? Aquí tienes la respuesta. La Biblia nos la enseña. Solamente hay gracia de salvación, como estamos viendo, para quienes aquellos que han creído realmente lo que estamos viendo, la verdad del mensaje del Evangelio. Solamente hay salvación de Dios para esas personas que han creído la verdad del Evangelio. Y es imposible que pueda haber otros que se salven sin creer la verdad del Evangelio, porque solamente el unigénito del Padre, Él está lleno de gracia y de verdad. Él es el Salvador del mundo. Y solamente Cristo.
Dice en Efesios capítulo número 1, en el versículo número 13, nos dice lo siguiente. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra. ¿Qué palabra? De verdad. La palabra de verdad demanda al oído que la oye, que la crea. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra es anunciada, al igual que en esta mañana, para que nosotros la creamos. Esa es la palabra que rompe las coyunturas, los tuétanos. Esa es la palabra poderosa que nos enseña el autor de Hebreo, que es como una espada de doble filo, que dice que penetra hasta lo más profundo del hombre. Y empieza a ser una obra que a veces nosotros ni siquiera podemos explicar, pero lo que sí vemos que hace, según Hebreos capítulo 4, versículo número 12, versículo número 13, es que saca al claro conocimiento las intenciones de cada corazón. Ese es el oído que ha querido la verdad del Evangelio. Eso es lo que nos está enseñando, y eso es lo que Pablo hizo a los Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Y ahora la definición, ¿qué es la palabra de verdad? Y Pablo dice, el Evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad. El Evangelio de vuestra salvación. Pero no dice solamente algo como entendible o simplemente razonable. No es ese conocimiento del cual está haciendo aquí alusión tampoco. Sino que dice que ella, habiendo creído en Él. Esta es la salvación del ser humano. Hay quienes oyen y oyen el Evangelio por años, pero no lo creen en la manera en cómo Jesús realmente manifiesta. No lo creen en sus corazones, y cuando no hay un creer bíblico, no hay una salvación bíblica. Por eso vemos a personas que tratan por sí mismos, sin haber creído bíblicamente a Cristo, tratan por sí mismos vivir una vida de obras, sin haber creído primariamente por la fe en el Hijo de Dios. Y tratan de hacer obras de consolación o consolando sus conciencias para que no sean acusados, pensando que, y esto enseña también la Iglesia Católica, que para poder seguir siendo salvo tengo que seguir haciendo obras y obras y obras. No, para hacer esas obras de las cuales Dios preparó de antemano, primariamente yo he tenido que ser salvo por gracia, por el medio de la fe. Y esto no es algo mío, ni tuyo. Esto es un don ¿de quién? De Dios. Esto es un don de Dios. Y ese don viene por la palabra. Y lo define muy bien el apóstol Pablo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Bien. Y habiendo creído en él. Entonces que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces que tú eres propiedad de Dios. Dios te sella. Es mi propiedad. Por eso en Romanos 8:9 nos enseña que toda persona que nace de Dios, que ha creído la verdad del Evangelio, recibe el Espíritu Santo. Todo cristiano, todo cristiano que reciba a Cristo, tiene al Espíritu Santo en su vida. No hay otra manera de poder ser cristiano. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 12, en el versículo número 3, nos enseña: y nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por medio del Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Y cómo viene todo esto? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Oír y creer este mensaje del evangelio que nos anuncia a Cristo. Es como el hombre se salva. Como nos hemos salvado algunos, como se están salvando otros, y como se salvarán hasta el fin de ese periodo de gracia que Dios está dando a los hombres. Por el evangelio, por Cristo. Y si tú quieres ser salvo en esta mañana, no va a ser algo también diferente para ti. Es de la misma manera, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, 5 o 10 minutos más quiero acabar con la otra parte que no me gustaría dejarla. Ya hemos visto la salvación como es por medio de Cristo, el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Lleno. Pero por otra parte, ¿qué ocurre con los que se pierden? A veces preguntamos, y es que todo esto va unido a lo que estamos estudiando.
¿Qué es lo que ocurre entonces con los que se pierden? Bueno, se perderán por cuanto no han recibido, dice Pablo a los tesalonicenses, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiero decirte? Ahora es el tiempo de ser salvo. ¿Estás oyendo el mensaje? Debe de creer el mensaje, oír y creer el evangelio de la salvación para ser sellado con la promesa del Espíritu Santo. Pero si ese mismo mensaje que te está llevando a los pies de Cristo, que dices que tú y yo somos pecadores, no lo creemos, o sea que hacemos caso omiso, eso tiene consecuencias. Según el apóstol Pablo, esto es lo que ocurre con los que se pierden, por cuanto no recibieron, dice Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta, capítulo 2, versículo número 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. Nuevamente, la verdad. Para poder ser salvos. Entonces, ¿qué ocurrieron? Se condenaron ellos mismos. Se condenaron, y el versículo 12 del mismo contexto nos lo enseña. Ellos mismos se condenaron por el rechazo a la verdad. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, ¿se condenarán quiénes? Todos los que no creyeron, dice el versículo número 12, la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esos son los condenados. Desaprovecharon la gracia que Dios dio a sus vidas. Desaprovecharon. Cuando alguien está oyendo el evangelio, está creyendo vagamente en Dios, en ausencia de lo que nos está enseñando de la verdad de Cristo, no dará como resultado la salvación que proviene de Dios. Si hay un creer vago sobre la verdad de Jesucristo, no dará como resultado una salvación ¿de quién? De Dios. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, demanda toda credibilidad por parte de los hombres que han oído el evangelio. Fue Jesucristo mismo quien dijo: si no creéis que yo soy, o sea, si no creéis que yo soy el que soy, dice, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. Si no creemos que Él es el que dice ser y nos anuncia el evangelio, en nuestros pecados no solamente nos perderemos, sino que nos condenaremos si rehusamos rechazar la gracia y la verdad que proviene del unigénito del Padre. Él está lleno de esta gracia. Él está lleno de esta verdad. Aquella que puede no solamente transformarte, sino asegurarte un lugar por toda la eternidad junto a Él. Y se llama Jesucristo. Así que creo que es importante, en este rato que tengamos de alabanza, de adoración, es verdad que tenemos también una Santa Cena, que es para cristianos. Es algo simbólico, que representa lo que es la muerte de Jesucristo. El pan como símbolo representa lo que es el cuerpo de Cristo, la carne. Y el mosto representa lo que tiene que ver con su sangre. Y fue Jesús mismo quien dio este mandamiento para nosotros. Hacer todo esto entre tanto estáis vivos. Porque todas las veces que lo hagáis, estáis anunciando también que mi muerte, pero también a la misma vez estamos anunciando su venida. Pablo nos enseñó de una manera muy rica a los Corintios, lo leemos y con esto acabamos. Lo dejó bien claro hasta en el orden cómo es que se tiene que hacer, no solamente los evangelios. Si nosotros queremos ver también lo que nos está enseñando la palabra en primera carta de Corintios, capítulo número 11, en esta institución de lo que es la cena del Señor. Y aquí el apóstol Pablo está hablando, la enseñanza escribiendo a los Corintios, de las palabras de Jesús que Jesucristo mismo dio a sus discípulos en la última Pascua que tuvo con ellos antes de ser crucificado, específicamente en Lucas 22:15. Y en base a todo esto es que el apóstol Pablo escribe, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan.
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dice: haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y también dice: haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Pero mira lo que dice: ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Así que este es un símbolo que nos está hablando, es una ordenanza, como la otra ordenanza es el bautismo en agua para el cristiano, como lo que es la cena del Señor. Pero a través de este símbolo nos está recordando que tú y yo debemos de llevar a cabo estos imperativos que Jesucristo mismo nos dio a nosotros por medio del apóstol Pablo, que Pablo vio que lo dio también Jesús a sus discípulos, para que esto sea algo que hagamos permanentemente, recordando no solamente lo que Él hizo por nosotros en la cruz, sino que también anhelando que Cristo venga por nosotros. Así que Dios nos ayude a abrir nuestros ojos espirituales y ver lo que nos está enseñando en su palabra. Y si hay algo que pudieras hacer, lo más importante que puedas hacer en toda tu vida, si aún no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, lo más importante, la decisión más importante que el ser humano pueda dar en este tiempo por la tierra, es recibir a Cristo. Nada hay más importante que ese recibimiento genuino, verdadero. Un creer lo que Dios dice con respecto a nosotros y creer realmente lo que Dios ha hecho por nosotros, a favor de nosotros, en Cristo Jesús. No sé si somos conscientes o cuánto es que tú y yo valoramos, cristianos y no cristianos. El no cristiano sabe esto o debe saberlo, pero nosotros cuánto apreciamos lo que Él nos está enseñando, que Cristo murió por nuestros pecados, como tenemos aquí atrás, pero resucitó para nuestra justificación. No hay un solo pecado que pueda condenarnos si estamos en Cristo. El pecado que condena es el pecado no confesado. Ese es el pecado que condena, el no confesado. Por eso nos enseña la propia palabra que confesemos nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, para limpiarnos con su bendita sangre poderosa. Él y solamente Él, Jesucristo. Él es fiel y justo. Él es el poderoso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicho de otra manera, si vives como vives, sufriendo como sufres, es porque quieres. Choca un poco, ¿no? Pero es la verdad. Si vives como vives, sufres como sufres, es porque quieres. Porque el Evangelio te está ofertando, que no me gusta esa palabra, pero es lo que está haciendo, te está dando gratuitamente la solución, no solamente a tus problemas, sino la solución a tu condenación, que no tienes a Cristo. Él murió por ti. Él te ama. Él nos ama. Pero no te conformes con que te ame para quedarte siendo un incrédulo y no obedecer a lo que Él dice. Porque no es un amor correspondido si no hay obediencia a lo que Él nos dice. Por eso, si en esta mañana hay algo que puedas hacer y debas de hacer, es arrepentirte de tus pecados y creer lo que Cristo hizo a favor de ti en la cruz del Calvario. Y murió por esos pecados que te condenan. Y murió por tu persona y por la mía. Créelo. Dice que si confiesas tu pecado, o sea que si tú estás creyendo que realmente lo que Dios dice que tú eres y yo soy, nos está enseñando sobre algo que debemos de hacer, que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor, dice en tu corazón cree que Dios le levantó de entre los muertos, se negociará una salvación, se pensará si hará, no hará, la merece, no la merece, ninguno la merecemos. Dice de manera declaratoria, serás salvo, punto. Ese énfasis en el griego es intocable. Si alguien toca esa verdad, está poniendo a Dios como
mentiroso. Si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el sello. Has creído el Evangelio de la verdad, el Evangelio de la salvación. Y luego Pablo explica el por qué en Romanos capítulo 10, versículo número 8, versículo número 9, versículo número 10. ¿Por qué? Porque, y este es el orden de la salvación, no es la boca, es el corazón. Y ahora cambia, invierte el orden, porque con el corazón se cree. Pisteo es la palabra griega, se confía plenamente porque con el corazón se cree para justicia y ahora bien, con la boca se confiesa para salvación. Este es el asunto, creer en tu corazón para ser justificado, declarado no culpable delante de Dios, porque ahora Dios te ve en Cristo, tú has creído a Cristo, has creído en Cristo y en tu corazón cree para justicia. Dicayó, la palabra es no culpable, inocente, como si nunca hubieses pecado. ¿No quieres vivir de esa manera? ¿No quieres tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que dice que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús? ¿O prefieres vivir en esta incertidumbre, en estos temores? Hablaba otro día con algunas personas y de otros lugares y el terror que está trayendo a las personas simplemente a ir a un médico. Hoy no quieren ya, porque no sabe lo que te van a decir. Es algo que está haciendo como un pánico, aún inclusive dentro del pueblo de Dios. Y esto es triste, digo. Cómo el mundo en sí, ¿no? Y cómo lo que está ocurriendo está acorralando a los hombres sobre un rincón, en un rincón. No, dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Sabes qué confianza es vivir? Que ocurra lo que te ocurra, es porque Dios lo permite. Sin temor a nada de lo que te digan, como dice el salmista, sin temor a malas noticias, y no vivir con ese pánico continuo. Tú, si eres un hijo de Dios, tu vida está en sus manos. Olvídate, despreocúpate de todo. Nadie puede tocarte. Nadie ni nada, a menos que nuestro Dios lo permite. Si lo permite, puedo asegurarte una cosa, es lo mejor. No lo toques. Deja que te toque entonces, porque eso es lo mejor que te pueda ocurrir a ti y a mí. Amén. Entonces, piensa, medita lo que has escuchado en esta mañana. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. Recíbelo de manera bíblica, de manera verdadera, con un corazón rendido, con un corazón como nunca jamás antes posiblemente lo haya hecho. Pero créele a Dios. Abraham dice que creyó a Dios, creyó bíblicamente a Dios, creyó su promesa, creyó su palabra. Dice, y su fe le fue contada por justicia, le fue imputada. Esa credibilidad en Dios consiguió algo, que la justicia de Dios se le fuera imputada a él. Y eso es lo que también Dios tiene para contigo y para conmigo. Que su justicia, su acto perfecto que llevó a cabo en la cruz, nos declara inocentes. Recuerda, si vives como vives, sufre como sufres, es porque quieres, porque sabes lo que tienes que hacer. Dios te lo ha declarado, te lo ha enseñado, te lo está diciendo continuamente. Mira si es duro el corazón del hombre, ofertando algo que no tiene ni comparación con nuestras miserias. Todavía hay pensamiento, lo haré, no lo haré, sopesando. Créelo con todo tu corazón y ponte a cuentas con Él. Amén.